nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A tarea aún nos queda denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús Querido y bondadoso Padre eterno, cuánto te agradecemos, Señor, porque nos volvemos a reunir una vez más, Señor, con el grupo para estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de vida que tú nos concedes, indudablemente porque tienes un propósito para cada uno de nosotros. Al tener esta presentación, Señor, suplicamos tu presencia. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita comprender la magnitud y la profundidad de la Reforma Pro Salud en nuestras vidas en esta última generación. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un saludo una vez más. Vamos a dar inicio entonces a la temática de esta tarde que le hemos colocado por título el desarrollo espiritual con la Reforma Pro Salud, que de paso la semana pasada iniciamos el desarrollo espiritual con la Reforma Pro Salud y hoy vamos a tener el seguimiento para poder finalizar esta sección, pero seguimos con el desarrollo espiritual, pero posteriormente con el desarrollo de los principios de salud. La semana pasada hablábamos, hermanos, de que uno de los propósitos en el área espiritual de la Reforma Pro Salud es para poder glorificar a Dios precisamente. En nuestra vida, tal como lo indica el Espíritu de Profecía, hermanos, es imposible que nosotros le glorifiquemos a Dios mientras continuemos violando leyes de la vida. Así lo describe el párrafo 52 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Es algo sumamente importante porque la semana pasada hacíamos una conexión de este propósito de glorificar a Dios con el mensaje del primer ángel. Hermanos, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Indudablemente hay una relación allí con el mensaje de la Reforma Pro Salud. No es posible que glorifiquemos a Dios mientras nosotros vivamos violando las leyes de la vida. Hablamos también de que es necesaria la Reforma Pro Salud para poder alcanzar la perfección cristiana, para poder restaurar en el hombre, hermanos, la imagen divina. Esto es sumamente importante. También hablamos de poder preparar el terreno en el área evangelística. La Reforma Pro Salud se necesita porque dijimos, o a través de la palabra del Señor, que esta es una cuña de entrada. Y por otro lado, hay un pensamiento en el ministerio médico que dice que esta es la herramienta para poder sembrar, preparar el terreno para la siembra del Evangelio, pero también es la herramienta que va a servir para poder cosechar los frutos. Bastante interesante, dos cosas en el área evangelística. Y hablamos también de un punto que es muy importante, bueno, todo en el aspecto espiritual en relación con la Reforma Pro Salud, hermanos, es sumamente importante. Por eso, de manera personal, considero de que la Reforma Pro Salud, mucho más que físico, hermanos, del hecho de tener órganos que estén funcionando de manera correcta, la Reforma Pro Salud, su fuerte y su base es sumamente espiritual. Hablábamos de que es el medio y que el Señor va a utilizar para poder separar a su pueblo de las costumbres y prácticas del mundo. Creo que ahí nos explayamos suficiente como para poder tener un entendimiento claro de qué manera la Reforma Pro Salud comienza a hacer la separación de su pueblo con
el mundo. Y hermanos, hoy vamos a continuar en este aspecto espiritual, no sin antes tener nuestra lectura bíblica de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24 dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. El llamado, hermanos, el llamado que Dios nos hace en esa santificación bíblica de Tesalonicenses es todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Ser irreprensible en estas tres facultades, hermanos, humanamente hemos mencionado que es imposible. Por eso el versículo 24 es clave en el desarrollo de la reforma pro salud. El que nos llama, hermanos, a esa santificación es el que la hace, siempre y cuando nosotros le permitamos que Dios realice esa obra en nuestras vidas. El párrafo 23 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio nos indica cuál es el objetivo de este mensaje. Y comienza diciendo, téngase siempre presente. Eso quiere decir que muy probablemente podemos olvidarnos de cuál es el objetivo de la reforma pro salud. Téngase siempre presente que el gran objeto de la reforma higiénica o la reforma pro salud es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Otra vez, hermanos, esas tres facultades. Todas las leyes de la naturaleza, por ser leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien y su obediencia, ahí está la clave, promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. Así de que en el pasado estudiamos ya el desarrollo físico, el desarrollo mental y estamos en el desarrollo espiritual y mencionábamos, hermanos, de que cuando hablamos del desarrollo físico, lo que se pretende alcanzar es de que, desde luego, nuestro organismo funcione de manera correcta. Cuando hablamos del desarrollo mental, queremos que el cerebro funcione de manera correcta, porque mente sana en cuerpo sano. Pero cuando hablamos del desarrollo espiritual, no solamente hay un propósito, hay muchos propósitos, y son los que acabamos de recordar hace unos momentos que estudiamos la semana pasada, más los que vamos a ver ahora. Seguimos entonces, hermanos, en los propósitos de la reforma pro salud en el área espiritual. Todos los puntos son muy importantes, pero este está relacionado con la lluvia tardía y con el fuerte pregón. Antes de poder entrar al asunto de la reforma pro salud con la lluvia tardía, quiero leer un pensamiento del libro Primeros Escritos, página 271, para que pongamos como base que cuando se habla de lluvia tardía o se habla del refrigerio, es una y la misma cosa. Este texto de Primeros Escritos 271 o Eventos de los Últimos Días 160, párrafo 2, dice, la lluvia tardía producirá el fuerte clamor. En este tiempo, y esto fue escrito en 1854, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Creo decir mal la cita, hermanos, es Primeros Escritos, página 86, y el libro de Eventos de los Últimos Días, página 160, párrafo 1. Hermanos, la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor es una cosa, es una y la misma. Y se necesita, de acuerdo a este texto que acabamos de mencionar, el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, se necesita, es vital, es necesario, hermanos, para poderle dar fuerza a la voz del tercer ángel, al último mensaje de misericordia. Pero también tiene otro objetivo, y que es el de preparar a los santos a la última generación para que pueda subsistir cuando las últimas plagas estén cayendo. Hermanos, esto es sumamente importante, esto es profético, esto es una profecía. Ahora sigue diciendo el pensamiento, oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados.
Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Con este texto, hermanos, recalcamos algunos puntos. Lluvia tardía y refrigerio de la presencia del Señor es una y la misma cosa. Se necesita la lluvia tardía para poderle dar fuerza y poder al mensaje del tercer ángel, y otra característica por la cual se necesita es para poder preparar a los santos para que puedan subsistir ante los últimos eventos, los eventos finales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la reforma pro salud? Porque estamos en ese aspecto espiritual. Bueno, entonces vamos a ir al libro Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 36. El subtítulo dice: preparación para el refrigerio. Escucha, hermanos, porque esta es la parte espiritual, el propósito, hermanos, por el cual el Señor nos ha dejado una temática y muy abarcante, muy amplia de reforma pro salud. Dios exige, comienza diciendo el pensamiento, que sus hijos se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y ahora cita el texto de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, y yo le voy a dar lectura en la versión Dios habla hoy, porque me parece que es mucho más explícito en este lenguaje de Dios habla hoy. Escucha aquí cómo dice el pensamiento o el versículo. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Eso es lo que dice en la versión Dios habla hoy, 2 de Corintios 7:1. Me gusta esta versión en el sentido que utiliza la frase tanto en el cuerpo. Esto es la parte somática, hermanos, está hablando de la parte física de nuestro ser. Preparación para el refrigerio. Ahora, sigue diciendo el pensamiento: todos los que sean indiferentes y se disculpen por no hacer esta obra. ¿Cuál obra? De limpiar el cuerpo, de limpiarnos, decía 2 de Corintios, de limpiar el cuerpo como el espíritu. Todos aquellos que estamos siendo indiferentes, que estemos disculpándonos, hermanos, porque no estamos haciendo esta obra, esperando, dice aquí, que el Señor haga por ellos lo que Él exige que ellos hagan por sí mismos. Fíjense cuál va a ser el resultado. Serán hallados faltos cuando los mansos de la tierra, que han puesto por obra sus juicios, sean escondidos en el día de la ira del Señor. Recuerde que la profecía que estábamos leyendo anteriormente decía que necesitamos hacer una preparación para el refrigerio del Señor, para poder estar listos y ser protegidos de las plagas. Y aquí otra vez vuelve a mencionar, pero ahora estamos en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que venga el refrigerio, aquí está la palabra, lluvia tardía, y quite sus errores y corrija sus equivocaciones, si depende de ello para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu, a fin de estar preparado para empeñarse en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. Mira, aquí vuelve a involucrar el mensaje del tercer ángel. El refrigerio, o sea, el poder de Dios, este pensamiento es clave, hermano, porque es la parte final del texto del párrafo 36 de Consejos sobre el régimen alimenticio. El refrigerio, o sea, el poder de Dios, viene solamente sobre los que se hayan preparado para Él, haciendo la tarea que Dios les pide. Hermanos, la pregunta es: ¿cuál es la tarea que se nos ha pedido para poder ser partícipes del refrigerio o de la lluvia tardía? Bueno, dice ahí el texto, es a saber, limpiarse a sí mismos de toda inmundicia de la carne. Esto es lo que dice la versión Reina Valera, por eso les mencionaba que Dios habla hoy, dice tanto en el cuerpo, inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, el refrigerio, la lluvia tardía,
va a caer, va a ser derramada, pero solamente en aquellas personas que hayan limpiado el templo, ¿verdad? Corintios dice que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no mora en todo cuerpo. Esto es un detalle muy importante. Hermanos, el Espíritu Santo mora en el cuerpo, pero no en todos los cuerpos, sino en aquellos que estén haciendo, como dice este texto, aquellos que estén haciendo la tarea que Dios les pide, que es a saber, estarse limpiando, no solamente la parte espiritual, sino también la parte física, la parte corporal. Es algo muy importante. Si vamos al libro de Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, páginas 198 y 199, dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, la lluvia tardía, escucha aquí, caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Hermanos, aquí está hablando de caracteres que no tengan mancha, de remediar defectos de nuestro carácter, de limpiar el templo del alma de toda contaminación, es decir, limpiar el cuerpo. Pero ¿qué relación tiene carácter con el cuerpo? No se olvide, hermanos, porque aquí hemos mencionado mucho este pensamiento, que todo surge a través de un pensamiento, un acto que se repite. Esos actos que se repiten forman hábitos, y los hábitos están formando el carácter. Y dice aquí el pensamiento que nos toca remediar a nosotros esos defectos de carácter y comenzar a limpiar el templo para que la lluvia tardía pueda ser derramada. Bueno, este es un aspecto muy importante por el cual nosotros necesitamos, hermanos, estar revisando nuestra vida, cómo estamos con esos hábitos. Por eso el Señor ha hecho un despliegue de principios de salud para poder estar limpiando el templo del alma, para poder ser partícipes del refrigerio del Señor o la lluvia tardía. Pero vamos a ir a otro punto, hermanos, al libro Consejos sobre el Régimen una vez más, pero ahora al párrafo 35, salimos ya del refrigerio del Señor, de la lluvia tardía, y entramos a otro propósito. Necesitamos la reforma pro salud para dar el fuerte clamor. Ahora, el pensamiento o el subtítulo de este párrafo 35 dice: falta de preparación para el fuerte clamor. No estamos preparados. Eso quiere decir que no estamos listos, hermanos, para dar el fuerte clamor. ¿Qué es lo que le hace falta al pueblo de Dios para que esté preparado para poder dar el último mensaje de misericordia? Escucha aquí que dice el párrafo 35. Me fue mostrado, ¿no? Esta es una visión, palabras muy importantes. No es un mensaje de la hermana Elena G. de White, sino es de la mensajera del Señor que recibió un mensaje de parte de Dios. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Vi que como pueblo, esta es una visión, vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Bueno, del movimiento en cuanto a la temática de la reforma pro salud también. Los ministros y el pueblo, dice, deben actuar de concierto, todos bajo la misma misión, bajo el mismo propósito y bajo el mismo objetivo. Y entonces dice, los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. ¿Qué es lo que hace falta? Y escucha aquí, ¿por qué, hermanos, es que no estamos listos para dar el fuerte clamor? Tienen una obra que hacer en favor de sí mismos, que no deben dejar para que Dios la haga por ellos. Quiere decir, hermanos, que mientras nosotros no realicemos esa tarea, esa labor, esa misión, es eso que el Señor nos ha pedido que la hagamos, y nadie la puede hacer, usted no la puede hacer por mí, yo no la puedo hacer por usted. Es más, dice el texto aquí que ni Dios lo puede hacer por nosotros, porque es algo más bien que cada quien tiene que realizar. Tiene una obra, dice aquí, que hacer en favor de sí mismos. Nadie la puede hacer por mí, yo la tengo que hacer por mí misma.
nadie la puede hacer, no deben, dice aquí, dejar para que Dios la haga por ellos. ¿Qué cosa es esa misión? Él ha reservado esta obra para que ellos la hicieran. Es una obra individual. Uno no puede hacerla por otro. ¿Y cuál es esa misión, hermanos? Y otra vez vuelve a citar en el párrafo 35 a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos otra vez de toda inmundicia. ¿De qué inmundicia? ¿De qué tipo de inmundicia? De carne, hermanos, de la parte corporal, la parte física, la parte somática de nuestro ser, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiere decir, hermanos, que a menos que hagamos esa tarea, que a menos que cumplamos con esa comisión que el Señor nos ha dejado de manera individual de limpiar el templo del alma, de limpiarnos de toda contaminación de carne, no vamos a poder estar listos para dar el fuerte clamor. Y la razón por la cual no podemos estar listos es porque necesitamos de la lluvia tardía. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el motor, el impulso para poder dar este último mensaje. Y si el cuerpo no está preparado para recibirlo, entonces tampoco podemos llegar a ser partícipes del fuerte clamor, hermanos, en la última predicación del Evangelio. Así que vamos a pasar a otro propósito que tiene la Reforma Pro Salud en el aspecto espiritual, y esto tiene que ver con la santificación. Que de paso, el texto que estamos utilizando como el texto clave para esta temática, es Tesalonicenses, hermanos, donde habla el Espíritu de Profecía, dice que esa es la santificación bíblica. Pero ahora vamos a ver la santificación que menciona el Espíritu de Profecía. Párrafo 22 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio dice, temperancia en todas las cosas. La importancia que tiene la temperancia en todas las cosas. Temperancia, hermanos, es muy abarcante. Bueno, a fin de que los que aman la pureza y la santidad sepan cómo usar con discreción las buenas cosas, porque aquí está hablando de muchas cosas en las cuales tenemos que ser temperantes, dice, a fin de que podamos participar de las cosas que son buenas, a fin de que por el ejercicio de la temperancia en la vida diaria puedan ser santificados, dice aquí, por medio de la verdad. Santificación por medio de la verdad, pero aquí está involucrando la temperancia en todas las cosas. Ahora, este párrafo que vamos a leer a continuación, hermanos, que es el párrafo 81 de Consejos sobre el Régimen, es uno de mis pensamientos preferidos, podría decirlo así, porque abarca en su totalidad lo que Dios desea de su pueblo, que es la santificación, aunado con lo que constituye la Reforma Pro Salud en su amplitud. Y dice este pensamiento, hermanos, esta es la verdadera santificación. Por eso mencionaba, hermanos, Tesalonicenses menciona la santificación bíblica, que es la verdadera santificación también espiritual mi cuerpo. Pero si vamos al Espíritu de Profecía, aquí se presenta un tipo de santificación más explícito de lo que Tesalonicenses venía mencionando. Este párrafo dice, esta es la verdadera santificación. ¿Cuál es? No es meramente teoría, no es emoción, no es una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Hermanos, este texto, como les digo, es uno de mis favoritos. La santificación, hermanos, no es cuánto conocemos, cuánta información tenemos almacenado en el cerebro. La santificación verdadera no es una emoción, no es estar alegre, no es llorar. Hermanos, la santificación verdadera no es una forma de palabras, mira qué hermoso se expresa, mira con qué facilidad o amplitud de palabras, hermanos, porque esa no es la verdadera santificación, sino la verdadera dice que tiene que ser movida por un principio vivo y activo. Y en otras partes del Espíritu de Profecía dice que ese principio vivo y activo se llama amor.
Hermanos, estamos en una temática de Reforma Pro Salud, donde la mayor parte, o voy a decir, todo lo que constituye la Reforma Pro Salud es obras. Por eso la mueve el brazo, porque todo es acción, porque todo es una obra. Y hermanos, aquí no se trata de salvación por obras, pero cuando es movida por un principio vivo y activo, que es el amor, dice el Espíritu de Profecía, que ese es el resorte que debería motivarnos, y por eso siempre preguntamos, ¿qué le motiva a usted a hacer estos cambios que tenemos o estos principios, la obediencia a estos principios? ¿Qué lo motiva a hacer? Porque si no es movida por ese principio vivo y activo llamado amor, entonces es salvación por obras, y esto no es salvación por obras. Esto es una fe que obra por amor, y el resultado, dice su palabra, tendría que ser la santificación del alma. Es movida, dice aquí, por un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. La verdadera santificación entra en mi diario vivir, en mis 24 horas. Eso es lo que está diciendo el texto. Vida cotidiana es vida diaria, ¿no? Domingo, lunes, martes, todo eso. Pero no termina el texto allí, sigue diciendo, requiere, vamos a ir un poquito más directos, qué cosa es en realidad cuando dice vida cotidiana, a qué se está refiriendo. Requiere que nuestros hábitos, escucha aquí, en el comer, en el beber, en el vestir. Hermanos, este párrafo solamente menciona 3 hábitos, pero eso no quiere decir que solamente tengo que cuidar mis hábitos de comer, beber y vestir, porque en 24 horas yo tengo mucho más que 3 hábitos. Yo hago más que comer, beber y vestirme. Pero estos tres hábitos, hermanos, están de manera representativa para que comprendamos que cuando está hablando de vida cotidiana, cuando está hablando de hábitos, se refiere precisamente a esas cosas prácticas que hacemos. Comer, beber, vestir. Requiere que esos hábitos y todos los demás hábitos que implican los principios de salud sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral. ¿Qué le parece? Esto es lo que estaba diciendo Tesalonicenses capítulo 5, 23, ¿verdad? Cuando habla de el ser entero, espíritu, alma y cuerpo. Pues mira aquí, hermanos, se vuelve a encontrar, pero ahora con una temática de Reforma Pro Salud en base a los principios de salud. Para que podamos, dice aquí, presentar al Señor nuestros cuerpos, no como una ofrenda corrompida por malos hábitos. Recuerde que en este texto se mencionaron 3 principios solamente de manera representativa, pero malos hábitos son más que 3, más que comida, bebida y vestido, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? El deseo de Dios es que al practicar hábitos correctos de vida en el diario vivir, en la vida cotidiana, podamos presentarle a Dios una ofrenda que no sea corrompida, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ahora cita, usted conoce esa cita de Romanos capítulo 12, versículo 1. Y entonces, hermanos, esta, dice el Espíritu de Profecía, es la verdadera santificación. ¿Qué le parece? La verdadera santificación relacionada con la Reforma Pro Salud. Bueno, pasamos a otro principio, a otro propósito en el área espiritual, para poder estar listos para la traslación al cielo. Esto es muy interesante, ¿verdad? La Reforma Pro Salud me ayuda en mi preparación para yo poder ser trasladado al cielo. Es decir, que si no completamos Reforma Pro Salud no podemos estar listos para ser trasladados. Bueno, escucha aquí que dice, hermanos, el párrafo 35, y este pensamiento, hermanos, es muy, ¿qué podemos decir? Necesitamos ir a profundidad en este pensamiento. Escucha aquí, a fin de estar listos para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos. Dice aquí, mira aquí, vamos a analizar un poquito el pensamiento. Para que yo esté lista, dice aquí el pensamiento, para poder ser trasladada al cielo, usted y yo, dice el pensamiento,
tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero ese conocernos a nosotros mismos, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Deben tener una comprensión de su propia estructura física. Hermanos, quiere decir que ese conocerme a mí misma, para yo poder estar lista y hacer la traslación al cielo, se refiere a conocer mi organismo físico. Hermanos, yo les mencionaba, aquí hay una profundidad en este pensamiento, porque yo le podría preguntar a usted, y usted me gustaría que me explicara, ¿por qué yo tengo que conocer mi estructura física para poder estar listo, para poder ser trasladado al cielo? ¿Cuál es la relación, hermanos? ¿Qué relación hay? ¿Por qué yo tengo que conocer mi organismo, mi estructura física, el funcionamiento de mi estructura física para yo poder estar listo para el cielo? ¿Por qué? Ahora, vamos a completar el párrafo 35. Para que junto, dice, con el salmista, puedan exclamar: te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Cita, este es un texto del Salmo 139, 14. Profundidad en este pensamiento, hermano. ¿Por qué yo tengo que conocer la estructura de mi organismo para poder ser trasladado al cielo y que yo pueda cantar como David cantó? Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Por qué tengo que hacer eso? Bueno, vamos a mencionar un poquito. Fíjese, Apocalipsis capítulo 15 y versículo 3. Apocalipsis 15:3. Viene el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, ¿verdad? Busquen su Biblia y ahí aparece el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y ese cántico, hermanos, de Moisés, cántico del Cordero, es muy similar al cántico de David en el Salmo 139, 14. El cántico de Apocalipsis 15 es un poquito más extenso que el Salmo 139, 14, pero es muy similar, es muy similar. Escucha aquí que dice el cántico de Moisés. Voy a leer el versículo y dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Y el salmista decía: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Es allí lo mismo, pero en algunas palabras invertidas, pero están diciendo lo mismo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. La pregunta aquí, hermanos, es: ¿quién canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero? ¿Quién es el que canta, o quiénes son más bien los que cantan Apocalipsis 15:3? Son los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, los que han alcanzado la victoria sobre su imagen, los que habían alcanzado la victoria sobre la marca, y los que han alcanzado o los que alcanzarán la victoria sobre el número de su nombre. Hermanos, este grupo de personas que va a entonar el cántico de Moisés diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, van a ser los que alcanzaron la victoria, los que vencieron por la gracia de Dios a la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Ahora, hermanos, el Salmo 139 dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y para que nosotros, decía el párrafo 35, que está en Consejos sobre el régimen alimenticio, dice que para que yo pueda estar listo, hermanos, tengo que conocer la estructura, tengo que conocer el funcionamiento de mi organismo para que yo me pueda unir y cantar ese cántico, hermanos, de adoración al Creador, pero por experiencia propia. Quiere decir, hermanos, que los redimidos o los 144,000, cuando entonen este cántico de triunfo, es un cántico de su propia experiencia. Hermanos, ellos han cuidado su organismo y reconocen a Dios como un Dios creador, no solamente del cielo, la tierra, las flores, los animales, sino del cuerpo humano, de mí mismo. Por eso dice aquí, hermanos,
que tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder tener esa experiencia de adoración a Dios como un Dios creador y redentor. Hermanos, este cántico no lo va a entonar cualquiera. Este cántico es una experiencia propia de los 144,000. Esto es maravilloso, hermanos, porque la Reforma Pro Salud va mucho más allá, hermanos, que solamente comer ensaladas y comer crudo para poder tener un órgano, mis órganos, mi hígado, mis riñones funcionando correctamente. Va mucho más allá. Hay una base sumamente profunda espiritual. Y a menos que nosotros entendamos en su magnitud la temática de la Reforma Pro Salud, hermanos, nosotros no vamos a poder estar listos para hacer la traslación al cielo. Esto queda de tarea, hermanos, para poder estudiar un poquito más a profundidad y poder prepararnos para unir nuestras voces y cantar y alabar al Dios creador que tenemos. Vamos a pasar a otro propósito dentro del área espiritual que tiene que ver con la preparación para la segunda venida y su relación con el mensaje del tercer ángel. El párrafo 97 del libro Consejos sobre el Régimen dice: la Reforma Pro Salud es una parte de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor y está íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel. Estos pensamientos, hermanos, son tan profundos y son tan importantes para el tiempo que estamos viviendo. Es una parte, la temática de la Reforma Pro Salud, hermanos, es una parte de la gran obra que está haciendo una preparación para la venida del Señor, una preparación para su pueblo. Por eso vuelvo a recalcar aquí, hermanos, la temática de la Reforma Pro Salud va mucho más allá que mi plato y mi vaso. La Reforma Pro Salud es muy amplia. Hay un pensamiento en el libro de Consejos sobre el Régimen Alimenticio que menciona que cuando nosotros entendamos o aceptemos en su plenitud el mensaje del tercer ángel, entonces la Reforma Pro Salud ocupará el lugar que le corresponde y llegará a nuestro hogar, llegará a la mesa, porque indudablemente que la alimentación es una base fuerte en la Reforma Pro Salud, pero que no es lo único. Dice, llegará al hogar, llegará a la mesa y hasta en la decoración de la casa. En el otro hay 2 libros de consejos sobre el régimen, uno que es los libritos de color vino y el otro también es de color vino, pero tiene una portada de frutas. Las dos son válidas, pero en una dice llegará hasta la decoración de la casa y en el otro libro dice y en todas las decisiones que se toman en un hogar. Hermanos, la Reforma Pro Salud es tan amplia y dice este pensamiento, párrafo 97, que el mensaje de la Reforma Pro Salud está cumpliendo una obra muy importante para preparar a un pueblo para la segunda venida. Y hay una intimidad, hermanos, no solamente una relación con el mensaje del tercer ángel, sino hay una intimidad, una relación y una intimidad son cosas muy diferentes. La intimidad te acerca más. Y esta es precisamente la palabra que está utilizando aquí para referirse a la Reforma Pro Salud y el último mensaje de misericordia, el mensaje del tercer ángel. Hay una intimidad, hermanos, una intimidad, una parte del último mensaje. Y escucha aquí, hermanos, que esto es tan precioso. Evangelismo 193 dice, ¿qué es lo que se destaca de la Reforma Pro Salud? Por si acaso, los principios de la Reforma Pro Salud se encuentran en la palabra de Dios y el Evangelio de la Salud ha de ser firmemente vinculada con el ministerio de la palabra. Por eso siempre mencionamos, hermanos, esto es mucho más que una charla de salud. Esto es un evangelio de salud y está vinculado con el ministerio de la palabra. Es el plan del Señor que la influencia restauradora de la Reforma Pro Salud sea una parte del último gran esfuerzo para proclamar el mensaje evangélico. Hermanos,
A veces hemos confundido Reforma Pro Salud con remedios caseros. Reforma Pro Salud es un mensaje, Reforma Pro Salud es un evangelio de salud. Y el propósito de este mensaje, dice aquí Evangelismo 193 o Ministerio Médico 259, es que cumpla, dice, tiene que tener una influencia restauradora, hermanos. Esto es muy importante. La Reforma Pro Salud tiene que cumplir la obra de restaurar al pueblo, de restaurar la imagen divina, de restaurar lo que se perdió, la simetría que se perdió, alcanzar, dice el otro pensamiento, estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Por eso hablamos del desarrollo físico, mental y espiritual. Cuando esto llega a ser irreprensible, de acuerdo a Tesalonicenses, se alcanzó el propósito, se alcanzó el objetivo. Ahora, el libro Consejos sobre el Régimen, párrafo 103, dice: la Reforma Pro Salud está estrechamente relacionada con la obra del mensaje del tercer ángel. Por un lado dice, hay intimidad. Por el otro lado dice, es parte del último mensaje. Eso es interesante. No camina a la par, sino que es parte de, está dentro de. Ahora, el otro pensamiento dice, estrechamente relacionado. Su lugar, y escucha aquí porque estamos mencionando que dentro de este propósito está la relación con el mensaje del tercer ángel, pero también preparación para la segunda venida. El pensamiento dice que el lugar de la Reforma Pro Salud está entre los asuntos, y aquí preste mucha atención, entre los asuntos que hacen la obra preparatoria para poder hacer frente a los sucesos presentados por el mensaje. Y entre estos temas ocupa un lugar prominente. Yo siempre menciono, hermanos, si pudiésemos tomar una lista y usted me pudiese decir, dígame cuáles temas le gustaría escuchar o que usted considera que son temas importantes para este tiempo, para poder prepararnos para los sucesos que menciona el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo nos preparamos? Saquemos una lista de temas, hermanos, que nos van a ayudar a prepararnos para ese tiempo. Y dentro de esos temas, dentro de esa lista que saquemos, incluyamos pues la temática de la Reforma Pro Salud. Ahora, el párrafo 103 lo que está diciendo es que dentro de todos los temas, hermanos, que nosotros podemos estar presentando u oyendo para prepararnos, para hacerle frente a los últimos acontecimientos que presenta el mensaje, dentro de todos esos temas preparatorios, la Reforma Pro Salud dice hay que sacarlo de abajo porque esta temática ocupa un lugar prominente, hermanos, para la preparación que tenemos que hacer como pueblo. ¿Qué se destaca, hermanos? Y este es otro pensamiento preferido, tengo muchos, pero el otro que les mencioné, y son dos de mis preferidos. El párrafo 97 de Consejos sobre el Régimen, y es uno de mis preferidos porque habla de manera explícita qué es lo que se debería estar presentando dentro de la Reforma Pro Salud para poder prepararnos para los acontecimientos finales. Párrafo 97 dice, hacer la ley natural. ¿Usted sabe cuál es la ley natural? La ley física, leyes de la salud, los principios del sano vivir. Haga clara, dice, la ley natural e inste a que se la obedezca. Hermanos, esta debería ser la comisión de todos los reformadores en pro de la salud. Por eso digo que hemos confundido a veces la temática de la Reforma Pro Salud. Hemos presentado las ayudas y nos hemos olvidado de lo que es el remedio y lo que es la solución, tanto para la cuestión física, mental y espiritual. Dice el Espíritu de Profecía, haga clara la ley natural, inste, esté instando, esté urgiendo, es otro sinónimo de la palabra instar, esté apresurando a que se obedezcan esa ley natural. Es la obra, escucha aquí, es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel, con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Hermanos, este texto
no tiene equívoco de una interpretación incorrecta. Haga clara, por favor, la ley natural, presente los principios de salud, y cuando esté presente los principios de salud, esa ley natural, esas leyes de la salud, ahora inste al pueblo, inste a todos aquellos que están escuchando para que se obedezcan esos principios, porque esta, dice aquí, es la obra que está acompañando al mensaje del tercer ángel. Hermanos, eso es claro, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Dice, preparar un pueblo para la venida del Señor. ¿Por qué hay que estar instando en obedecer esos principios de salud, hermanos? ¿Y por qué lo acompaña al último mensaje del tercer ángel? Porque decía Evangelismo 193 que la reforma pro salud debe de ejercer una influencia de restauración en el ser humano. Y yo no me voy a restaurar tomando sencillamente infusiones, hermanos. No viene la restauración por ese medio. La restauración viene a través de la obediencia a los principios que Dios ha establecido. Esas leyes de la salud son establecidas divinamente, y únicamente a través de la obediencia a esos principios se puede restaurar en nosotros lo que se ha perdido. Hermanos, yo creo que vamos a avanzar con un puntito más y con eso vamos a concluir. Vamos a terminar con este pensamiento que tiene que ver, uno de los propósitos más es para la reforma pro salud en el ámbito espiritual, es para la salvación del mundo. Salvación, tiene que ver con salvación. Bueno, vamos a ir a la página 554 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Y dice así: la luz que Dios ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Qué interesante y qué profundo, ¿verdad? Por fin, ¿es para salvación o no es para salvación? Dice aquí directo, ¿verdad? La luz que Dios nos ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación. Y no solamente la nuestra, sino también la del mundo. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres deben ser informados con respecto a la habitación humana preparada por nuestro Creador como su lugar de morada, y sobre la cual Él desea que seamos fieles mayordomos. Y aquí podemos, con este texto, hermanos, se responde a la pregunta. Bueno, damos el mensaje de reforma pro salud para nosotros que conocemos y tenemos una base espiritual. ¿Y cómo se les da el mensaje a los que están allá afuera, están en el mundo y no tienen la base espiritual que tenemos nosotros? Bueno, aquí contesta el espíritu de profecía. Los hombres y las mujeres, quienes, todos, hermanos, deben ser informados, todos, con respecto a la habitación humana, el que está aquí y el que está allá afuera. Todos tenemos que ser informados que el cuerpo que nosotros tenemos, que el cuerpo que Dios nos ha dado, es una habitación, o debería de ser una habitación para el Creador, debería de ser morada del Creador. Por eso hay un pensamiento que dice, el único incentivo, hermanos, el único incentivo que tenemos para el cuidado de nuestra salud debería ser el hecho de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Ese es nuestro incentivo. Por eso estoy cuidando lo que como, por eso estoy cuidando lo que veo, por eso estoy cuidando mis actividades y soy disciplinada en mis 24 horas, por eso obedecemos los principios de salud, porque mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Profecía dice, este debería ser el único incentivo. Ahora, todos, por eso dice aquí, tenemos que ser informados. Todos debemos de saber que el cuerpo que Dios nos ha dado debería ser una morada para el Creador, porque debemos ser fieles mayordomos. Segunda de Corintios 6:16 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí comienza a hacer la separación, ¿verdad? Los que son pueblo de Dios cuidarán su cuerpo, cuidarán su habitación para que esa habitación pueda ser morada del Espíritu Santo, morada del Creador. Página 778 de Consejos sobre el régimen dice, el asunto de la temperancia, con todas sus implicaciones, con todo lo que encierra la temperancia, tiene un importante lugar en la obra de la salvación. ¿Qué le parece?
Y terminamos con el párrafo 41 de Consejos sobre el régimen alimenticio. El propósito de Dios para con sus hijos es que éstos alcancen a la medida de la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Esta es la medida, ¿verdad? Este es el llamado, este es el objetivo, el propósito, dice aquí. Que alcancen la medida de la estatura de hombres y mujeres que sean perfectos en Cristo Jesús. Para ello, vamos a ver qué sigue aquí, qué cosa pide Dios. Para ello deben hacer un uso conveniente de todas las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. Hermanos, este es el objetivo de la Reforma Pro Salud. Ese es precisamente el objetivo de la Reforma Pro Salud. No pueden, dice aquí, derrochar ninguna de sus energías mentales o físicas. Hermanos, queremos alcanzar el propósito de Dios, queremos alcanzar el objetivo de Dios, queremos alcanzar, el objetivo o el propósito de Dios dice que alcancemos esa estatura, hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Tesalonicenses lo estaba diciendo, ¿verdad? Pero para poder alcanzar esa estatura, para poder alcanzar esa perfección, debemos hacer un uso conveniente de todas las facultades, físico, mental y espiritual. ¿Y sabe qué? El objetivo de la Reforma Pro Salud precisamente es, téngase siempre presente que el gran objeto de la Reforma Pro Salud es alcanzar el máximo, dice, de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y Dios ha dejado, por ello, dice, Dios ha dejado los principios del sano vivir y que a través de esa obediencia nosotros podemos gozar de una felicidad en esta tierra y una preparación para la vida futura. Quiera el Señor, hermanos, que a través de estos pensamientos inspirados por Dios podamos ser movidos por el Espíritu Santo a poder mirar con una nueva visión la temática de la Reforma Pro Salud. La palabra inspirada por Dios dice que a medida que nos estamos acercando al fin del tiempo, debemos de mejorar el concepto que nosotros tenemos de la Reforma Pro Salud y podamos presentarlo de una manera más decidida y de una manera positiva. Que el Señor nos ayude y vamos a terminar con una oración. Querido y bondadoso Padre eterno, cuánto te agradecemos tus bondades, porque cada vez, Señor, que podemos estudiar tu palabra inspirada, nos damos cuenta de que tenemos un Dios sabio, que ha proyectado, dice tu palabra, con tanta sabiduría este plan, y que no necesita quitarle y no necesitamos añadirle, porque es un mensaje que es maravilloso y está muy bien definido. Te agradecemos, Señor, porque siempre nos gloriamos en eso. Queremos suplicarte, Señor, que tú nos ayudes en nuestro diario vivir para que podamos comenzar a implementar esos principios de salud que tú nos has dejado. En aquellos que son más difíciles, todos somos diferentes y algunos principios de salud son más difíciles de adaptar por nuestros malos hábitos, por nuestras tendencias, por nuestros gustos, por las cuestiones heredadas, pero queremos suplicarte que tú nos ayudes a vencer y que podamos agradarte en todo lo que hagamos. Cuánto te agradecemos, Señor, tus bendiciones, lo suplicamos y lo imploramos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Adelante, hermanita Brenda.